Hoy se va a comentar alguna idea más en función del diálogo, me interesa poder dialogar con ustedes, un texto de Freud, un escrito de Freud que se llama En torno a una cosmovisión. Es un escrito de Freud que está en el libro 22 de Amor-Ortu, el libro 22 que compila lo que se llaman las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que son textos de Freud de 1932 a 1936. Una observación de las que a mí me gustan, y ya me van conociendo algunos más, que saben que me fascina dar contexto a las cosas. Estas nuevas conferencias de Freud, ya fíjense el título, nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, plantean que si son nuevas es porque hay unas que no lo son, ¿no? Entonces hay como tres conjuntos importantes de conferencias de introducción al psicoanálisis, que son las que van a encontrar ubicadas en los distintos tomos de los libritos verdes de Amor-Ortu o la edición de Ballesteros, según cuál utilicen. Las que son las famosas 5 conferencias de introducción al psicoanálisis están en el programa 1909. Es cuando Freud viaja a Estados Unidos a dar una charla a un público que no era familiar. Esa la vamos a ver la próxima clase. Después hay un conjunto importante que son las conferencias de introducción al psicoanálisis, que son más o menos en 1916. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, está la que seguramente han visto y está en el programa, la que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría, ¿no? Esa conferencia la han visto seguramente en algún lugar, y son conferencias ya no a un público ajeno, las primeras, las 5 conferencias de introducción al psicoanálisis, son charlas que Freud da a un público que no era psicoanalista, con lo cual tuvo que hacer una especie de forzamiento teórico para que lo entienda gente que quizá no estaba habituado a su lectura o a su escucha. Esas conferencias de introducción al psicoanálisis de 1916-17 sí están dirigidas a un público más específico. Pero a Freud le quedó la idea de que esas conferencias de introducción al psicoanálisis habían quedado incompletas. Y por eso es que en esta época de su vida, ya bien grandecito, escribe estas nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis con la idea de que eran algo que venía a completar lo que no se había podido decir en las del 1916. Estas nuevas conferencias en realidad están escritas, no es que Freud las expuso adelante de un público, no es que él las dio adelante de un auditorio. Son pensadas con esa lógica de introducción al psicoanálisis, que entre paréntesis son las de 1916, las obras freudianas que más se han vendido, ¿no? Es la obra freudiana que más se vendió, son las conferencias de introducción al psicoanálisis. ¿Y cuál le sigue? La psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Nada que ver ni con el chiste, ni con ni con la interpretación de los sueños, ni con esos libros que por no creen que son más populares, son los libros más vendidos de Freud. Entonces él plantea dar estas nuevas conferencias, 1932-1933, pensando que había que completar esas viejitas, pero no son cosas que él diga a un público. Y utiliza un recurso que es muy de Freud y que en el práctico la vez pasada Juliana lo destacó, un recurso de escritura en donde Freud constantemente se interpela, inventa un adversario, un preguntón, un alguien que está ahí diciéndole, pero vos, ¿por qué decís esto? Entonces Freud constantemente en sus escritos, en muchos, van a ver que está tensando eso, y bueno, ustedes se preguntarán por qué para mí el síntoma tiene que ver con esto, entonces el síntoma tiene que ver con esto. Constantemente siempre en ese juego de tensiones en función de que se lo va a ir criticando. Y se lo va a ir cuestionando y por eso dar argumentos sostenidos teóricos a pensar, en este caso, estas conferencias. Acá encontramos varias joyas en estas nuevas conferencias 1932, que ya es un momento de la obra freudiana final. Ya tenemos, obviamente, todos los textos metapsicológicos, toda la introducción del narcisismo, toda la pulsión de muerte, todos los textos que ya salen de una cosa más clínica a pensarse las cuestiones culturales, el porvenir y una ilusión, el malestar en la cultura, ya son textos más de lectura
social, y no tanto en términos de lo que se escucha en un consultorio. Ya pasó por las lógicas del tótem, por el tabú, bueno, por casi todos los descubrimientos importantes, con lo cual obviamente encontramos elementos que no son fáciles de leer en otros momentos anteriores de la obra de Freud. Él aparece aquí cuestiones que son muy, muy novedosas en función de los desarrollos que él venía trabajando. Esta de entorno a una cosmovisión, que es la conferencia número 35, pero en este conjunto, este librito está bueno que lo traten de tener, porque por ejemplo está la conferencia 33, la feminidad, que seguramente les va a suena y la vamos a ver en el programa. La feminidad es una de estas nuevas conferencias que él no da a ninguna gente. Son escritas por él para retomar el debate sobre la sexualidad femenina que había quedado en un montón de cosas que ya charlaremos. O por ejemplo está la descomposición de la personalidad psíquica, que es la conferencia 31. Es una conferencia fundamental. En esta materia la vamos a referir en varios puntos, porque hay una frase polémica de Freud. Hay una frase en alemán polémica que se las voy a pronunciar mal, es so il start for its wegen, que se ha traducido como donde ello era, el yo debe advenir, y que plantea una cuestión interesante en función del retorno de Lacan a Freud. O sea, hay una frase en alemán que según cómo se la traduce, Lacan la toma del francés traducida en relación a pensar al yo como moi, según los que lo traducen, y no como je, y en función de eso plantea discurrencias teóricas y desvíos teóricos que son muy importantes. Esa es otra conferencia que está en este conjunto de 5 que agrega acá, 5 o 6. ¿Sí? Hecho esta introducción, no sé si se entendió, si avanzamos ya específicamente con la cosmovisión. ¿Sí? ¿Parece? A ver, saben que me pueden preguntar y que me gusta que me pregunten, y los ayudantes, Lauti también, que se meta, a mí no me molesta para nada, que sea más una charla. Pero esta conferencia 35 en torno a una cosmovisión tira cosas que son importantes para pensarlas de la mano a esta cuestión epistemológica, esta cosa que venimos planteando ya desde la primera clase, que no la estoy encontrando, acá está. Página 146 en mi tomo de Amor Ortu, ahí empieza, es la idea de pensar en términos epistemológicos y la idea de pensar algo que nos toca directamente. Porque no es tratar de hacer la materia pura y exclusivamente teórica en términos epistemológicos, que sería un poco aburrido también, sino es ver qué pasa con el psicoanálisis en relación a la ciencia. ¿Qué acontece en el discurso psicoanalítico, en la posición que éste debe tomar por sobre la ciencia, con la ciencia, es una ciencia, no es una ciencia? Digo, acá encontramos muchas preguntas que son las que vamos a ir tratando de desmantelar en el programa, porque aparte tenemos la posición de Freud al respecto, la posición de Lacan al respecto, es decir, distintas lecturas que ubican o que tratan de ubicar qué pasa con esto del psicoanálisis y qué pasa con esto del psicoanálisis pensándose o pensándose con o pensándose a partir de, y muchas otras preguntas más en relación a la ciencia. ¿Cómo empieza Freud de una manera que es interesante? Y la usa en muchos recursos teóricos. Empieza preguntándose, paréntesis, ¿pudieron leer el texto? ¿Lo han visto? ¿Lo han chusmeado al escrito de Freud? Sí. ¿Y qué les pareció? ¿Qué pudieron, con qué se encontraron ahí? A mí me parece un texto bastante amigable para entenderlo, muy Bien. accesible. No es poco, no es Y poco, ¿no? sí, a mí me parece que trata de... él en un momento justifica que el psicoanálisis pertenece al ámbito de la ciencia como cosmovisión, en tanto y en cuanto la ciencia no es algo completo, acabado, eh, y como única, como algo cerrado, sino algo que se revé, que se reconstruye en devenir. Sí, sí, bien, bien, Beatriz, bien, bien, Beatriz. Tomo lo que vos estás planteando, es por ahí, ahora vamos a ir explicando algunas cosas del texto, pero claro, hay una cosa que es importante a pensar, porque digo, si el psicoanálisis es una ciencia, o podríamos pensarlo como una ciencia,
queda amparado dentro de un marco de cientificidad que, como lo vimos en la cuestión epistemológica en la clase anterior, validaría el procedimiento. Esto es una ciencia, y como es una ciencia, bueno, queda validado, queda sostenido, da garantías, ¿no? Ahora, si el psicoanálisis no es una ciencia, ¿por dónde cae? Por una filosofía, por un esoterismo, por una práctica de masonería. Digo, empiezan a ponerse en tensión y en juego el lugar del psicoanálisis para con la ciencia, porque si no tomamos estas cuestiones epistemológicas, podemos caer en un discurso totalmente berreta y totalmente sostenido desde una cosa metafísica y no en planteos de cuestiones técnicas y clínicas. Entonces, el debate, si bien aparece en términos medio de plomo al principio, es importante porque si busca criterios cientificistas para lograr validación, hay algo del psicoanálisis que estaría quedando por fuera. Por eso, viste, vos hablabas de una cosa que queda abierta ahí. Ahora, si no busca esos criterios de validación o si no busca referencias científicas, queda del lado de algo que es religioso, queda de algo que es metafísico, queda de algo... O sea, es una pregunta que nos hace pensar en la clínica de manera constante, sobre todo en un contexto que es el contexto desde que Freud empezó a decir esto hasta que nosotros no estemos más y siga estando el psicoanálisis, que siempre está en cuestión. O sea, el psicoanálisis desde que nació está puesto en cuestión por producto de la gente que justamente no banca la dificultad afectiva o no puede atravesar la dificultad afectiva que fue planteada en una dificultad de psicoanálisis, ¿no? Como es algo que habla de muerte, que habla de sexualidad, que habla de inconsciente, que habla de emociones reprimidas, y suele dar un poco de susto. Entonces, retomo el texto con esto que planteaba Beatriz. Está bueno que sea un texto amigable, porque, viste, por ahí tenemos otros que no lo son tantos, pero fíjate que para poder, primero, qué pasa o qué entendemos del psicoanálisis respecto de una cosmovisión, que eso después desprende cuáles tipos de cosmovisiones hay, primero explica o trata de definir lo que es una cosmovisión. La palabra ya nos dice un poco de qué se trata, pero no comienza preguntándose de manera directa Freud si el psicoanálisis posee una cosmovisión o es una cosmovisión, sino que primero delimita qué debe entenderse por cosmovisión. O sea, su estrategia es definir primero el concepto para después ver qué hacemos con ese concepto, ¿no? Una cuestión cientificista también en algún punto. Esto habla de que Freud era un hombre de ciencia, ¿no? ¿No? Fíjense cómo, más allá de que el psicoanálisis quede ahí, a veces criticado, Freud toma seriamente la posibilidad de definir los conceptos. Entonces él dice, página 146, según mi texto, que es una construcción, la cosmovisión es una construcción intelectual que resuelve utilitariamente todos los problemas de nuestra existencia desde un supuesto superior dominio. A la mierda, ¿no? Fuerte. O sea, repito la cita, una construcción intelectual que resuelve unilateralmente todos los problemas de nuestra existencia desde un supuesto superior dominante. Es una definición densa esta, ¿no? Parece que no, pero es densa y vamos a desentramarlo un poquito, porque tiene como tres elementos a mi entender, ¿no? Que son a destacar en términos estructurales. Primero, es una construcción intelectual, ¿no? O sea, no se trata de una experiencia inmediata, no es una intuición mística, es una elaboración conceptual. O sea, una cosmovisión tiene que ser una elaboración conceptual que plantea en cierto sentido una especie, a mí se me ocurre esta analogía, ¿no? Como de arquitectura del pensamiento. O sea, habla en términos de una construcción intelectual, conceptual, que plantea una arquitectura de pensamiento. Entonces, no es algo inmediato. Después habla de resolución unitaria, ¿no? La referencia que yo les planteo. Resuelve unilateralmente, dice. Perdón, unitariamente la cita. Digo, entonces la clase no es que simplemente te da una respuesta, esta cosmovisión, sino que la va a articular bajo un principio único, que ese principio único a priori no admite ni fisuras, ni pluralidades, ni heterogeneidad. O sea, la respuesta tiene que ser fuerte en todos los ámbitos, ¿no? Y después habla de un sujeto, un supuesto superior dominante, ¿no? Que existe en términos de cierta lógica de totalidad. Ese supuesto depende
de qué cosmovisión hablemos, puede ser Dios, puede ser la razón, puede ser la materia, puede ser la historia, puede ser algo que funcione como una garantía a esta respuesta unitaria en términos de una construcción intelectual. ¿Sí? Fíjense cómo esa conceptualización de cosmovisión ya nos plantea una cosa intensa. ¿Sí? ¿Se sigue? ¿Me van entendiendo? ¿Van siguiendo? Bueno, acá donde se juega este carácter totalizante de la cosmovisión, ¿no? No es una teoría particular acerca de un sector de la realidad, es una cosa que pretende, es un algo que pretende una totalidad, ¿no? Entonces ofrece, en cierto sentido, en esta respuesta y en esta garantía, una idea de algo cerrado, coherente, completo. Algo cerrado, coherente, completo, que no es algo descalificatorio en términos de lo que plantea Freud, sino en reconocer a esta cosmovisión como una exigencia humana. El ser humano busca, necesita de tener una cosmovisión que pueda ser una construcción, que pueda ser una respuesta unitaria, que pueda venir de un supuesto dominante y que le pueda dar garantías de que hay respuestas para todos. O sea, hay una necesidad humana, la de poder construir una idea, por más que sea por momentos ilusoria, sobre este tema. ¿Sí? Ahí es donde entramos a pensar y ver qué es lo que se pone en cuestión o en juego, ya sea en función de la cosmovisión, qué tipo de cosmovisión y el lugar del psicoanálisis ahí, ¿no? No tolera como cosmovisión un vacío estructural, no va a dejar preguntas en suspenso, no te va a dejar con la pica, o sea, tiene que ser una respuesta totalitaria, ¿no? Entonces, cuando aparece algo desconocido, algo que no se sabe, algo que genera esta incertidumbre, se va a revelar una respuesta en función de cierto principio explicativo, cierta lógica de respuesta, que dé cierta integridad homogénea a eso que genera incertidumbre. Entonces, por eso es como que la cosmovisión no va a admitir ni zonas intermedias, no admite un saber incompleto, no acepta algo que me parece que es fundamental y el psicoanálisis ahí tiene mucho para pensar. No acepta una fragmentación del sentido. La cosmovisión te va a dar un sentido total. Por eso la lógica que se plantea a priori en términos de una cosmovisión, si es un sentido total, es cerrada. No hay nada más que ese sentido que te brinda una garantía de respuesta y que en algún punto hay una especie de clausura a esa angustia subjetiva de lo indeterminado, porque bueno, viene un sentido, la materia, la historia, la religión, no, estas cuestiones que decía hace un rato, a explicar, a dar un sentido al por qué, por ejemplo, un sujeto está angustiado. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea? ¿Entienden más o menos hasta acá? Recuerden preguntar, o charlar, mejor dicho. Freud va a desarrollar en este texto con precisión bastante más amplio la cuestión de la religión, ya que ahí es donde él puede leer algo de la cosmovisión en términos de cierta función de apaciguamiento, porque hay algo de la cuestión religiosa, de la posición subjetiva, en donde en términos de la religión brinda con mayor claridad una garantía en este desamparo. ¿No? No es casual que en algún punto las grandes cosmovisiones históricas, que son en algún sentido la religiosa o inclusive la metafísica, prometen en algún punto una armonía última, o sea, el fin de una existencia, encontrar una armonía final, y esto es por lo cual para Freud lo metafísico y religioso tiene un carácter de cosmovisión bastante más pesado que la científica. Da como muchas más respuestas en términos de la clausura de un sentido que otras cuestiones más específicas de otras disciplinas como la científica. Entonces podría decirse que en algún punto la cosmovisión va a operar como cierta defensa a esta cuestión estructural de lo que implica la experiencia humana. ¿Cómo es la estructura humana? Fallida,
abierta, sin sentido, o sea, todas las cosas que nos hacen sufrir, digamos, ¿no? Entonces, en algún punto, la religión en algún punto como contrapunto, bueno, valga la redundancia o la rima, en algún punto como contrapunto garantiza que todo eso abierto, todo eso sin sentido, todo eso tenga un lugar claro, tenga una respuesta, tenga una garantía, y en ahí es donde aparentemente en esta cuestión religiosa hay una respuesta absoluta. Entonces no es simplemente una teoría en términos de pensar la cosmovisión, porque si uno lo piensa en términos ya científicos, esto puede ser más parcial, más revisable, más limitado. Entonces, digo, si uno lo ve en términos de cosmovisión, apuntamos con esta característica a algo absoluto y que reclama una cierta coherencia integral. Acá viene un punto fundamental y es donde Freud se pone la 10, digamos, porque define lo que es cosmovisión, plantea cuestiones de la religión y plantea cuestiones de la materialidad en términos de lo científico, pero dice, ¿qué pasa con el psicoanálisis? ¿No? Y claramente se desmarca, esto algo lo había dicho recién Beatriz, se desmarca en términos de considerar su descubrimiento como una cosmovisión. En el examen, digan, para Freud el psicoanálisis no es una cosmovisión. No es una cosmovisión, ¿no? Porque una vez que define lo que es una cosmovisión y responde sin ambigüedades, desde su descubrimiento que el psicoanálisis no debe buscar, no lo es, y ni siquiera debe buscar convertirse en una cosmovisión, porque su negativa no es retórica ni circunstancial, es estructural. O sea, el psicoanálisis que parte de cuestiones estructurales, sabiendo que estas estructuras son fallidas, abiertas, traumáticas, agujereadas, es imposible que tenga como un objetivo ser algo que dé respuestas y garantías de absolutamente todos. Fíjense que es un acto humilde en términos del descubrimiento de lo que está diciendo Freud. Sí, Ima, perdón. Ima. No te escucho. Estaba intentando activar el micrófono. Y que justamente, retomando esto, Freud va a trabajar con la angustia, con estos vacíos que tenemos, y hace como una puntualización de la religión, y que es un poder como muy amplio porque satisface el apetito del saber, apacigua la angustia justamente con este sentido de pertenencia y con ciertos conocimientos ya establecidos, y promulga preceptos, limitaciones y prohibiciones. Uh-huh. Y me lo puntualicé de esa manera porque me parece que es justamente lo opuesto a lo que propone el psicoanálisis. Exacto, exacto, por esto este texto está bueno porque rebota en varios de los puntos del programa. Primero, si el psicoanálisis se propone para Freud ser una cosmovisión, lo haría traicionándose a sí mismo. Tomo lo que vos estás diciendo, porque si la base es la angustia, los puntos traumáticos, qué sé yo, bueno, dar una respuesta, un sentido a eso, es, digo, si uno lo quiere enganchar con lo que venimos charlando en los prácticos, es pensar que hay un yo amo en su casa, ¿no? O sea, alguien que puede ser autosuficiente en función del sentido y poder dar respuesta a todo. Volvemos a un ser humano centro del universo, por arriba de los animales y encima con un yo bien puesto, sin posibilidades de venir libidinizado de afuera. Por otro lado, aparece en el programa en varios lugares, porque tenemos la lectura que hace Lacan de la religión, que es interesante porque termina diciendo que en términos de confesión es la que va a triunfar, el psicoanálisis depende de que alguien se arriesgue, ¿no? Te lo digo muy cortito, pero tiene que ver con esto. Y a su vez hay algo interesante que dice Lacan en un escrito sobre sexualidad femenina, que es muy difícil, y lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que cuando le preguntaban por cuestiones de sexualidad femenina, esto está en Ideas Directivas, así se llama el escrito de Lacan, Ideas Directivas para un Congreso de Sexualidad Femenina. Cuando gente le preguntaba por sexualidad femenina a Lacan, el loco los mandaba a leer biología, y los mandaba a leer los últimos avances hormonales, digo, estamos hablando de 1960, o sea, hoy haría lo mismo. ¿Y por qué ese gesto? Porque él decía, loco, el psicoanálisis tiene que estar enterado de lo que pasa en la biología, de lo que pasa con los cromosomas, de lo que pasa con todos los avances, porque si no quedamos con respuestas mesiánicas. Entonces, si
a una mujer le viene el periodo y de ese periodo menstrual hacemos una interpretación universal de que tiene que ver con el hijo muerto, entonces es un proceso de duelo, y como si el psicoanálisis fuera una respuesta de todo, es un problema, ¿no? Es un problema porque apunta a algo que Freud lo está diciendo en 1932, no debemos ir por ahí. No es una respuesta mesiánica, no es una respuesta universal, es un caso a caso con singularidad y habrá gente que no le funciona y punto. El psicoanálisis tiene mucho de los fracasos, ¿no? En términos de lo que implica la apuesta clínica y la apuesta del deseo. Así que buenísimo el aporte y que queden claro, para Freud el psicoanálisis no lo es. Ahora, ¿qué tiene que hacer el psicoanálisis? En eso también es claro Freud, es tratar de ver cómo se apoya en algunos de estos preceptos para ver qué hace con lo que sucede en función de estas cosmovisiones. Si el psicoanálisis, y retomo lo que decía Ima para cerrar la idea, si el psicoanálisis nace de la clínica, nace del tratamiento de los síntomas, nace de que de escuchar un inconsciente, no surge como un universal explicativo. Justamente el inconsciente es lo más singular de cada sujeto, o sea, digamos, no hay una universalización de que X síntoma igual a tal patología, con lo cual igual tratamiento. Entonces, lejos de ser una cosmovisión, ¿no? Entonces, al no buscar un sistema explicativo universal, los objetos en términos de los procesos psíquicos y puro y exclusivamente inconscientes no van a ir por esa totalidad real, sino que van a tener que requerir de cómo posicionarnos al respecto, qué particularidad en esta escucha habilita pensar el lugar del psicoanálisis en funciones con estos discursos. Porque no se puede pensar sin un contexto religioso, no se puede pensar sin un contexto científico, no se puede pensar, bueno, es lo que estamos tratando de ubicar en un contexto cultural, en un contexto filosófico y metafísico. Por en esto es re cuidadoso, ¿no? No es una cosmovisión. El psicoanálisis no debe apuntar a eso, pero el gran terror, o uno de los grandes terrores que tenía Sigmund, era que se considerara al psicoanálisis como una filosofía. Él odiaba, si bien hay muchas referencias filosóficas importantes, algunas citadas, otras no, por Freud, ¿viste? Esa cosa de nietzscheana que ahí aparece por atrás, que a veces no quedan claros, pero bueno, Freud no quería que el psicoanálisis sea ni una ciencia judía ni una filosofía. Entonces, digo, tampoco cree que la filosofía es recursos importantes para pensar una respuesta a nivel de cosmovisión. Porque piensa para Freud que la filosofía termina siendo algo especulativo y en términos especulativos se eliminan las tensiones. Y sabemos que el psicoanálisis no es sin conflicto, no es sin tensiones. En ese sentido es que, bueno, aparece acá el psicoanálisis colocado ya un poquito más cerca del campo científico, por estas particularidades que un poco se asemejan con la ciencia. No garantiza un sentido total. Pero, hago un paréntesis. Acá estamos hablando de la ciencia y no de su vocación en términos de los científicos, porque cuando vos a un científico le decís la ciencia no tiene un sentido total, se va a horrorizar y te va a cagar a bollo, digamos, porque la intencionalidad del científico es generar o construir un paradigma en donde no existan anomalías, ¿no? Entonces digo, uno puede saber a ciencia cierta que la ciencia no da garantías, pero para la ciencia no, sí tiene garantías que tiene que ver con la experiencia, la materialidad, con un montón de cosas, ¿no? Pues está bueno hacer esa salvedad, pero Freud lee que la ciencia no te da una garantía absoluta, no ofrece consuelo, no es, viste, la religión que te va a consolar, te pasa lo que te pase, bancatela, y bueno, no se cierra, esto lo decía Beatriz hace un rato, no se cierra dentro de un saber. El científico cree que sí se cierra dentro de un saber, y que está todo dicho o todo por decir, y si hay un problemita lo va a tratar de solventar, pero bueno, en algún punto para el psicoanálisis podemos entender que no es tan así como el paradigma lo presenta. Un punto fundamental, sí. Yo lo pienso como esto de que no se cierra la ciencia, de que puede ser refutada, que puede venir una nueva demostración de algo totalmente distinto. Sí. Entonces
O sea, son pasos que se van dando, pero que pueden reverse todo el tiempo. Sí, 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 en este sentido, por eso hablaba de un paradigma, ¿no? Bien, bien Kuhn, Mm, ¿no? claro, Tenemos una ciencia, recordemos un poquito de la vez pasada, una ciencia normal, y ahí estamos todos medio de acuerdo, pero bueno, existen las anomalías. En términos de Kuhn, el progreso científico se da cuando produce una ciencia revolucionaria. O sea, la ciencia nueva o revolucionaria tira para afuera lo que se pensaba antes. Tenemos el quiebre, epistema antigua, ciencia moderna, y el movimiento en una se consideraba de una manera, el movimiento en otra de otra manera, aunque siga siendo movimiento. Y ahí se revela. En ese sentido coincido con vos, Beatriz, y es una cosa que queda como abierta en ese sentido. Puede refutarse. Pero bueno, en un momento de ciencia normal, digo, la policía de lo que es científico y lo que no es científico se pone la gorra y termina siendo bastante estricta en eso. Están todos ellos de acuerdo ahí, y ahí es donde se supone o desean no tener un problema con que no haya una garantía de sentido, o no haya un consuelo determinado, o saber aparentemente si se cerraría. Existen las anomalías, lo incalculable, lo vamos a trabajar mucho con Lacan ahí. La ciencia engaña en ese sentido, porque la ciencia a partir del siglo XVII, ¿qué te dice? Te dice en función de la experiencia, que los astros se pueden observar en función de ciertos instrumentos. Ya me estoy saltando 3 unidades, no importa. Instrumentos. Pero voy a agarrar hoy un telescopio y poner a verte la luna. Sí, perfecto. Ahí haces tus notaciones científicas, experimentales y estrictas y exactas. Pero en 10 minutos la luna cambió, porque giró, porque rotó, porque se movió. O sea, ya de por sí parte de un imposible que es la posibilidad de la experiencia como algo quieto. Vos revisás la luna mañana y ya no es la misma que la de hoy. Entonces, hacerte creer que la luna es la misma en términos de la fórmula es mentira. Ya parte de un imposible. Entonces, y ahí encontramos las cuestiones de que por el cual el psicoanálisis de ciencia en cierto sentido, o surge en relación a la ciencia en cierto sentido, queda mejor así, pero en algún punto también se distancia. En este caso, Freud es claro. Tomamos como eje la ciencia porque no queremos ni que sea en la filosofía, la cosmovisión, y mucho menos en la religión. La ciencia nos da, dentro de estas estructuras de no garantía y no sentido, de lo que sea, un marco de ubicarnos un poco más concretamente, como práctica de discurso. Ahora bien, lo dijimos hace un rato, lo dijo Beatriz y lo retomamos. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar en donde el psicoanálisis no se plantea como un saber absoluto, y en algún punto a tomar estas cuestiones que la ciencia, sin querer, deja por afuera. No porque el psicoanálisis solamente trabaje con lo que la ciencia deja por afuera. Pero digo, si aparece la angustia, la ciencia mucho no sabe qué hacer más allá de que la medique. Entonces ahí opera el psicoanálisis como discurso. Opera con ciertos restos, en parte, de estas no respuestas que tiene un saber científico. ¿Cómo arranca Freud? Lo vamos a ver con las 5 conferencias, ¿viste? Esta paciente que la mandaban a descansar, la mandaban a hacer yoga, las mandaban a hacer pilates, las mandaban a electrocutar alguna, porque bueno, jodían porque le dolían cosas que en realidad no tenían nada. Bueno, surge de eso, de algo que la ciencia, en términos de saber médico, no daba respuesta. Y la señora Ana le dice, cállese, viejo, déjeme hablar a mí, y en eso que la deja de hablar a la paciente, empiezan a aparecer elementos que, bueno, la ciencia no puede dar respuesta. Y empiezan a aparecer las cuestiones inconscientes, empiezan a aparecer las cuestiones pulsionales y libidinales. ¿Cuánta pulsión necesita el sol? No se puede medir, no se puede cuantificar. Ah, bueno, tiene mucha libido, poca libido, bajemos el nivel de libido un 13%, así puede investir otro objeto. No, no es así, digamos. Psicoanálisis aparece ahí como esta respuesta, aparece como una forma de respuesta a cierto malestar en la cultura, que en este caso la ciencia no alcanza a cubrir. ¿Sí? ¿Se sigue la idea? Ahora, específicamente en la religión que apunta a pensar su cosmovisión fuerte, ¿no? La fuerte cosmovisión de su relato sagrado, porque tiene básicamente un origen del mundo, cómo surge el mundo, porque se le antojó. Un sentido de sufrimiento, que los beneficios que va a tener en el cielo. Eso es un sentido.
una promesa de justicia, y la pasamos con ojete mientras vivimos, pero después ya va a ver en los cielos, ¿no? Después ya va a ver cómo va a estar más tranquilo. Sea la religión que sea, muchachos, ¿no? Yo no hay acá, no hablo ni de una, ni de otra, ni de otra, ni de otra, ¿no? Y lo más importante, que ya lo dije varias veces, esta garantía. Está el Señor Dios que nos garantiza que todo lo que hacemos acá tiene un sentido. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? Prueba a insistir en algo que es fundamental, con su descubrimiento. Prueba a insistir con que el psicoanálisis es ante todo, ¿qué? Un método de investigación y un método de tratamiento. Es clínica, teoría y práctica. Método de investigación, ya ahí, en este método de investigación, es una de las definiciones que dice Freud de lo que es el psicoanálisis, ya empezamos a entender que haya cierto pegoteo de Freud con la ciencia, ¿no? Ciencia investiga, la religión no investiga, la religión, bueno, son otros, ¿cómo serían? Otras epifanías, son otras cuestiones, son otras ilusiones que vienen de los cielos, ¿no? La ciencia investiga, y si el psicoanálisis es un método de investigación, bueno, hay algo ahí que junta o trata de juntar algunas ideas de la ciencia con el psicoanálisis. ¿Y por qué es un método de investigación? Es un método de investigación porque justamente cada caso se soporta desde su singularidad. Entonces, si te viene un paciente divorciado de hace un mes y te viene otro paciente divorciado de hace un mes, por más que sean los dos divorciados de hace un mes, es muy probable que el padecimiento o el relato o el texto sean totalmente distintos. Entonces eso conlleva a que cada caso es un método de investigación. Cada paciente que te toca el timbre es un método de investigación. Y no solamente cada paciente que te toca el timbre. Cada paciente, cada vez que es un método de investigación. Es altísimo, no porque ubiquemos al psicoanálisis desde la direccionalidad, sino por el hecho de que implica la posición de sorpresa de la atención fuerte de un analista. El deseo de un analista, tiene que ver con esta investigación, donde siempre que sí es lo mismo, las repeticiones que aparecen en la clínica. Y por eso es un método de investigación. Y por eso tiene que ver con la clínica, y por eso tiene que ver con la técnica. Lau, ¿querías decir algo, me pareció? No, que se te está cortando un poco. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Se escuchó igual? El último minuto y medio entrecortado. Ah, qué La macana. explicación del método de investigación y la singularidad de cada paciente que llega al consultorio. El último minuto, más o menos. Sí, qué macana. Sí, se me están desapareciendo las caritas acá. El método de investigación, en tanto y en cuanto, si no, apago la cámara un ratito, si no. En tanto y en cuanto, también cada paciente que vuelve a ir al consultorio en una sesión siguiente, ahí ya nos lleva a esta posición de escucha distinta. Entonces eso soporta una particularidad de la práctica que no puede hacer una homogeneidad de casos y mucho menos dar una garantía o un sentido absoluto. ¿Ahí se alcanzó a entender? Sí, perfecto. Avísenme si se corta, pero si yo acá no suelo tener buena señal. Con esto encontramos algo fundamental, o otra de las cosas fundamentales, que en todo caso, si la cosmovisión apunta a una garantía de sentido, bueno, el psicoanálisis te mete la ciencia, te mete la escansión, te mete algo particular. El sentido que es justamente que muchas de las cosas por las cuales sufrimos no tienen sentido. Es así. Estás llorando meses porque te dejaron. ¿Tiene sentido? Y no. La verdad que no. Después te das cuenta que no tiene sentido. En el momento necesitamos entender por qué. No se rían. No se rían. Se pasa, digamos, en términos de entender qué sentido tiene, por qué nos pasa lo que nos pasa. Bueno, no. Eso se trabaja en la clínica y tiene que ver con esa idea. Con esa idea de que en algún punto una práctica psicoanalítica te enfrenta al no sentido tarde o temprano. En lo que respecta a la religión, acá es interesante porque Freud retoma, 1932, algunas cosas de un texto anterior que se llama El porvenir de una ilusión.
Porvenir de una ilusión, un texto del 27, no sé si lo han leído, en donde, bueno, ahí aparecen estas ideas de doctrinas religiosas que dan cierta organización sistemática para poder pensar la satisfacción de ciertos deseos que están arraigados. Entonces, plantea cómo la religión nos vende una ilusión que nos sostienen hacia el porvenir. Uno sigue viviendo por la ilusión que te da la religión. Bueno, el psicoanálisis ahí mucho no tiene nada que ver, porque el psicoanálisis ya sabemos, se habrán dado cuenta que no trae buenas noticias. No es algo que venga a decirte, bueno, vas a terminar un duelo feliz, trata de abordar desde la escansión, desde la yancia, sobre todo por estas particularidades que distinguen la religión del psicoanálisis. La religión tenemos un padre omnipotente, ya lo dije, la del psicoanálisis no tiene una garantía. La religión busca un orden moral y la del psicoanálisis no. El psicoanálisis, con suerte, puede pensarse desde una ética en la escucha, pero no moralizante, en términos de un orden. Vos a un paciente no le vas a decir, para, no te entiendo, ordename tu relato a ver si te puedo seguir. Hagamos una categoría de lo que te está pasando. Contame de menor a mayor, qué es lo que más te duele, lo que menos duele, contame de 1 a 10. Digo, no va por el lado de la organización moral que garantiza un sentido. Por eso es a veces ruidoso pensarlo en términos de la cientificidad y en términos de lo religioso. Por último, no tenemos una promesa de reparación. Vení, atendete conmigo que te vas a curar. O sea, sí, se cura la gente por añadidura, por algo todos trabajamos de eso y seguimos insistiendo, pero no es que uno tiene que decir, bueno, atendete 3 sesiones y hay que saber cómo salir para adelante. O sea, no va por el lado de esa promesa de reparación, como si cree la religión, como si apunta a la religión y como si en algún punto también aparece en la ciencia. No tenemos esa justicia última en términos de lo que implica el psicoanálisis. No hay algo ahí que orade o plantee esto de una manera cerrada, sino que, bueno, trae más interrogantes que respuestas. Y ahí es donde, bueno, seguimos con las tensiones y las cuestiones que diferencian lo estructurante, por lo cual parte y surge el psicoanálisis, y cómo las otras disciplinas en algún punto buscan cerrar y poder, dar una respuesta concreta. Si la religión se funda en esta ilusión de deseo, si proporciona un cierre, si garantiza un sentido, si introduce esta instancia última, ya la ciencia, y por eso el psicoanálisis, Freud, mejor dicho, pone el ojo ahí, bueno, se funda en una investigación, método de investigación, dice Freud, y no promete la satisfacción. La ciencia en algún punto trata de arreglar lo que está mal, pero bueno, si te tiene que doler, la operación te va a doler, digamos, no es una cosa que prometa una satisfacción. Que sea científico no significa que sea satisfactorio. La dificultad es cuando los científicos se pegotean con el capitalismo y cuando se pega con el neoliberalismo, entonces ahí creemos que si tenemos el culo de determinada manera o los dientes de determinada otra, sí logramos la felicidad, y eso no tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Cuando la ciencia y la técnica se pegotean a la cuestión neoliberal, que es un problema actual, de un tiempo largo, ahora y cada vez peor, bueno, ahí encontramos sí, esta nueva religión que es la ciencia, prometiendo, bueno, una satisfacción y una felicidad garantizada, o una vida eterna, y algo que, bueno, con una vallaspirina zafamos y no tenemos más angustia. Vallaspirina no sé si se sigue usando, pero bueno, pongamos, no sé, un Migral, que si yo pongamos una cosa más actual. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cuál es la idea? ¿Cuáles son los puntos de contraste? Los escucho, a ver qué más pueden charlar del tema. Yo mientras tanto me organizo a ver qué más. Sí, Maite. Él dice... Buenas. Buenas. Sí, hasta ahora entiendo. Lo que me pasó con el texto es que cuando se menciona esta parte del anarquismo y nihilismo, ahí me perdí un poco cuál es esa mirada que tiene Freud. Sí, bien. Beatriz, ibas a decir algo. Sí, que con respecto a la religión, él dice, bueno, nosotros no llevamos las de perder porque no le podemos garantizar nada, no podemos decir que no va a sufrir nadie, y como que en eso tira la toalla, dice, acá no hay manera contra la religión. Voy primero a lo de Beatriz y después a lo de Maite, que me parece que vamos más ordenado así. Claramente, vos no te olvides que Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia lo leyeron. ¿Algo de Inhibición, Síntoma y Angustia? No, todavía no.
Bueno, inhibición, síntoma de angustia, ya lo van a leer, un texto muy importante, y el loco habla cuando califica o clasifica algunos tipos de angustia, habla de la angustia señal. Un tipo de angustia que es la angustia señal. ¿Y cuál es la angustia señal? La angustia que tiene el paciente, que es señal de análisis. O sea, Freud está diciendo que el paciente se te tiene que angustiar para poder trabajar analíticamente. O sea, más lejos de garantizar un no sufrimiento que eso no hay. De hecho, Lacan después, cuando trabaja Seminario 10 la angustia, que dice que la angustia es el único afecto que no engaña y qué sé yo, dan a entender que sin angustia, no la angustia desbordada, ¿no? Pero sin angustia en términos de una pregunta o algo que acontezca en la clínica, no hay clínica. No es que vos tenés que ir a angustiar al paciente, pero tarde o temprano, cuando se enfrente con sus pulsiones, con su Edipo, con su parricidio, con sus síntomas, con un montón de cosas, genera angustia. Y esa es la señal. Ahí hay algo para poder poner a escuchar a ese paciente y que en algún punto pueda hablar de lo que le acontece. Si es que el análisis prosigue, ¿no? Obviamente. Lejos total de las garantías de, bueno, tirar la toalla, dijiste vos, parece muy gracioso. Pero no, andar a rezarte 3 Padres Nuestros y con eso ya vas a estar bien. No alcanza con esa penitencia en función de la culpa. Porque el psicoanálisis no trabaja con la culpa. Es uno de los puntos que vamos a ver al final del año. El psicoanálisis no apunta a un tipo que le da culpa porque cometió un pecado o hizo una falta moral y por eso debe confesarse, y donde eso lo tenemos dominado. En todo caso, el psicoanálisis lo que apunta a la responsabilidad de esto que falla, de estos deseos inconscientes. Cuando habla de, ¿se entendió esto? Ya van a ver inhibición, síntoma me gusta y varios de los textos de Freud ahí, en donde aparece esto. Bueno, el paciente constantemente están diciendo que las cosas van mal. Digo, es una práctica que apunta a incluir eso que los otros discursos no. O que en algún punto los otros discursos reducen lo más que se pueda. ¿Cuántas personas van al médico a contarle más su vida que a hacerse atendido y el médico lo saca cagando? Porque es otra función. Y está bien que sea otra función, no sé, digo, pero en algún punto es claro que hay algo del discurso médico-científico o discurso hegemónico médico donde no aloja la subjetividad, por más apertura que tenga y por más salud mental que estudie el médico, ¿no? Entonces, digo, son preguntas que, si bien parten de una raíz epistemológica y científica, sí, científica no, es clínico. No es una materia que esté dentro de las clínicas, pero es muy clínico esto porque plantea qué posición van a tomar ustedes cuando escuchen a un paciente, ¿no? Sabiendo esto, que no pueden garantizar un sentido, que no pueden garantizar... Hice una interpretación reveladora. Mentira, eso es un bolazo. Dijiste algo cayó, ¿viste? Bueno, no es para de menospreciar las interpretaciones, pero digo, en algún punto hay algo ahí de la contingencia que no pasa por una lógica de sentido concreto último, garantía final. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Cuando empieza a hablar del nihilismo y la parte anárquica es porque, bueno, Freud también cuestiona un poquito el marxismo. Que a Freud le caía bien en partes el descubrimiento del marxismo, pero le caía un poco mal cómo en algún punto seguían reproduciendo ciertos modelos de producción, ¿no? Entonces hay algo ahí que Freud critica. Entonces no deja de ser un poco que dentro del ápice filosófico, el psicoanálisis tampoco debe pensarse en términos de una cosmovisión marxista como una respuesta a los medios de producción de todo. Es una crítica que él hace porque justamente no se puede garantizar desde el discurso analítico una universalización. No se puede pensar como algo que se inserte en todos los medios de producción porque si es singular no se puede masificar. ¿Sí? Y por eso el psicoanálisis en algún punto triunfa o se sostiene la gente que lo practique. No hay una garantía estructural, no es una receta. No tenés una receta de una torta que pasó generación en generación, capaz que un bisnieto tuyo la lee y sabe hacer la torta que hizo tu bisabuela. Bueno, acá no hay una receta de eso. Se soporta en función de cierta apuesta al deseo, con lo cual ahí hay una crítica que hace Freud para no quedar también enroscados en la lógica de la no singularidad del caso. ¿Sí? Por eso es que él se va, y es medio densa esa parte, ¿no? Cuando se pone a hablar
toda la lectura que hace el marxismo muy extensa en el apartado. Se hace un poco confuso. Pero va por ese lado, Maite. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí, además también habla de la ilusión en la parte que también se relaciona con la religión, y bueno, justamente lo que veníamos diciendo, que no se pueden garantizar. No, porque en todo caso garantiza cierto porvenir la religión, que es con esta búsqueda lógica de sentido. Entonces, digo, si uno piensa en el texto en términos generales, Freud, ¿qué hace? De un psicoanálisis en torno, viniendo de lo que es una cosmovisión, ubicándola en términos de la religión, la ciencia, la filosofía, el marxismo y algún discurso, y ver de esos cuantos discursos cuál es el que más conviene estar pegoteado o cerca. Por dos motivos. Primero, por más de dos motivos, pero uno es porque el psicoanálisis nunca debe ser una, ni debe apuntar a ser una. No es una respuesta universal ni mesiánica para todo. Y segundo, ¿cuál es la que le conviene estar pegoteado? En este sentido, la ciencia parece como con esta apertura, con esta cosa fuerte, con esta idea de reverse la teoría, con esta idea de método de investigación, pero con esto, y esto lo dejo picando para seguir charlándolo también más adelante, esto no hace que el psicoanálisis sea una ciencia. No hace que el psicoanálisis sea una ciencia, y en todo caso, si quieren lo profundizamos un poquito más, habría que ver, si llegara a pensarse un poco como una ciencia, de qué ciencia estamos hablando. Y acá Lacan es un quilombo bárbaro. No es exacta, no es humanística. De qué lugar el psicoanálisis puede más o menos ubicarse. ¿Por qué? Porque es importante, porque si no tiene que ver con cuestiones científicas, pasa a ser, como les decía, un discurso ilusionado, ilusorio, que da respuesta, que da garantía, que termina siendo una cosa de brujería. No es muy distinto de la vecina que te cura el empacho con la cinta roja a un psicoanalista que habla al pedo en un diván, ¿no? O en un sillón a un diván. Entonces, buscar este fundamento epistemológico también da ciertas lógicas de intervención que se someten a cierta cuestión sostenida desde la teoría, pero fundamentalmente con esto del método de investigación, pensándolo desde la práctica y desde la clínica. Y ahí más o menos empezamos a hacer el quilombo de lo que es el psicoanálisis con la ciencia. Para Freud, el psicoanálisis debe estar cerca de la cosmovisión científica, sabiendo que es una cosmovisión con fallas, o que incluye la revisión, el no sentido, la no garantía y un montón de cosas más, pero justamente no porque sea el psicoanálisis una ciencia, sino porque toma parámetros de lo que por ahí la ciencia no encuentra respuestas todavía. Después, más adelante, qué es lo que va a decir Lacan al respecto. Preguntas, dudas, comentarios. Profe, yo, disculpe que me la paso hablando. Respecto a la parte de Marx, lo que yo leo es que él lo acepta como idea con respecto a incluir la economía en el análisis de la sociedad, pero que lo considera totalmente incompleto porque dice que no es lo único que determina la conducta, que no responde todo. Y me parece también, en lo que le fui leyendo ahí, lo pongo en el contexto de la época, que él es muy crítico del bolchevismo como una práctica que devino de esas ideas en algo que terminó siendo totalmente totalitario. Y ahí él refiere un poco a la cuestión de la horda, las masas. A la masa. Sí, está bien. Buen aporte. Sí, en ese sentido bastante crítico, también en un contexto, como decís. Y esto también lo podemos pensar en la cuestión. Perdón, te interrumpí. No, que había un contexto al que le estaba hablando. Sí, de un contexto al que le estaba hablando, y también esta cuestión de cientificidad, un punto desde que estamos hablando fines del siglo XIX, que sea una mezcla ahí de iluminismo, de física matematizada cada vez. Freud está atravesado, no deja de ser un hijo de su época, ¿no? De lo que implican los aportes de la lectura o por los textos por los cuales podemos pensar que el psicoanálisis pudo haber surgido.
¿no? Que obviamente no es la época por la cual Lacan después plantea lo que plantea, porque Lacan también es hijo de su época, y en ese sentido no es que nosotros en esta época que somos hijos de nuestra época estamos repitiendo como loros las cuestiones que estos tipos dijeron, sino que tiene que ver en cómo estos invariantes lógicos aparecen y nos interpelan hoy en la sociedad. Lo dijo Viviana en el teórico inaugural, cuando Lacan en Linzhou, seminario 24, perdón, dice dónde están las histéricas de Freud. ¿No? Y hoy es muy difícil encontrarse con una sintomatología como Dora. Ni siquiera ponerle Dora, pero ponerle una Lucy con olores de pastelito quemado. Es muy raro encontrar histerias de ese estilo con esa sintomatología. Hoy aparecen otras manifestaciones sintomáticas. Hoy está el FOMO como una cuestión sintomática en la juventud, que hay que hacer algo por miedo que si se lo pierden después se quedan afuera de no sé dónde. Entonces, bueno, siguen siendo situaciones o estructuras histéricas en muchos casos, sigue siendo esta cuestión de pensar ahí la cuestión de la somatización del cuerpo, de la lógica histérica, pero hoy los síntomas tienen que ver con un contexto. Me fui quizá del tema, Beatriz, pero en algún punto no hay que perderse de vista cuál es el momento o la época en lo que Freud está diciendo, y por eso en algún punto Freud recurre a cuestiones hasta lógicas para dar alguna respuesta también de lo que está diciendo. Ya Lacan dice otras cosas y nosotros con esto también podemos decir otras, ¿no? Pero sí, está bueno el aporte porque va en contra de toda lectura totalizante o totalizadora de respuesta. Sobre todo en un contexto donde, bueno, ya había ahí discursos nazis que empezaban a aparecer que apuntaban a una lectura totalizadora y a un exterminio totalizador de entre ellos a Freud, ¿no? Entonces y que también... me parece que todavía no se había cuestionado la ciencia como se la cuestiona a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todavía había una idealización de la ciencia como... Sí, no sé si eso dejó de estar, porque en algún punto uno pretende eso. Digo, si uno tiene una respuesta a una dificultad o un malestar, estamos buscando que la ciencia nos dé una respuesta, y con esta ilusión de cosmovisión absoluta, bueno, pensamos que la garantía está ahí, digo. Y hay gente que mezcla, bueno, reza un poquito y de paso después se hace la tomografía, ¿no? O sea, digo, mezcla ahí las cuestiones que tienen que ver con cómo uno puede solventar o soslayar cuestión del malestar a la cultura. Esto me parece esclarecedor para mí clínica, ¿no? En todo caso, hay la cultura en términos hay un texto que fue llamado Malestar en la cultura, ¿no? Que plantea cómo la cultura, al inhibir las pulsiones, genera malestar. Ser parte de una cultura dejando de ser un animal es malestar, ¿no? Porque ¿qué implica una cultura? Implica socializar, hablar con otro, ponerse de acuerdo, hacer relaciones, romper relaciones, ser padre, ser madre, no serlo, digo, implica un montón de cosas y acuerdos que ya de por sí generan malestar por estas inhibiciones pulsionales. Bueno, ante un malestar cultural hay muchas respuestas. Dentro de esas respuestas, una es la ciencia, cómo se responde la ciencia al malestar, una es la religión, cómo responde la religión al malestar, otra es la cosa más esotérica o chamanería, que existe todavía. Yo hago el chiste de la que cura el cuerito, pero digo, me hice tirar las cartas, digo, lo escuchan, seguramente lo han escuchado, lo han leído, o han ido, o le han contado, me hice tirar las cartas, fui a la bruja, me hice un trabajo, existe eso todavía, y si no, la otra respuesta es la del psicoanálisis. 4 respuestas que dan, o 4 discursos que intentan dar respuesta a un malestar. Y en función de la respuesta a ese malestar, hay que ver si va por la culpa, vas por la ubicación de un Padre Supremo que te garantice, vas por una cuestión de un sentido mágico, o bueno, ves qué te pasa a vos con lo que te pasa y tratar de responsabilizarte de eso. Ninguna de esas representa una totalidad. Pero bueno, ahí tenemos las tensiones en términos de lo que implican los diversos discursos. Bien. Buenísima los aportes, Beatriz. No vaya a decir de nuevo que hablas de más, por favor. Nadie diga eso. ¿Algún comentario más? ¿Algo que quieran aportar? Yo creo que el último párrafo del texto ahí como que resume justamente ¿Querés leerlo? a lo que apunta. Dale. Dale.
Sí, yo no fui Señoras leyendo y mucho el texto, perdón. ¿Cómo? Que yo no fui leyendo mucho del texto, capaz que tendría que haber ido un poco más. No, está bien. Cada uno ve su forma. Señoras y señores, resumiré para terminar lo que tenía que decir acerca del nexo del psicoanálisis con el problema de la cosmovisión. Opino que el psicoanálisis es incapaz de crear una cosmovisión particular. No le hace falta. Él forma parte de la ciencia y puede adherir a la cosmovisión científica. Pero esta apenas merece ese grandilocuente nombre. Pues no lo contempla todo, es demasiado incompleta, no pretende absolutismo ninguno ni formar un sistema. El pensamiento científico es todavía muy joven entre los hombres. Elevado es el número de los grandes problemas que no puede dominar todavía. Una cosmovisión edificada sobre la ciencia tiene, salvo la insistencia en el mundo exterior real, esencialmente rasgos negativos, como los de atenerse a la verdad, desautorizar las ilusiones. Aquel de nuestros prójimos insatisfecho con este estado de cosas, aquel que pida más para su inmediato apaciguamiento, que se lo procure donde lo halle, no se lo echaremos en cara, no podemos ayudarlo, pero tampoco pensar de otro modo por causa de él. Creo que es la mejor forma de cerrar con las palabras de Freud. Igual fíjate que acá Freud seguía pensando bueno, que la ciencia iba a dar respuesta en algún momento, podría llegar a dar respuesta en algún momento, ¿no? Eso se puede entender. Pero bueno, buenísima lo que traes. Y buenísimo que hayan leído el texto, porque se los vuelvo a decir, después pregunto los textos de Freud en los exámenes y nadie sabe los textos de Freud en los exámenes. Y bueno, y es un problemita. Ya lo vimos con dificultad en los prácticos y ahora con esto. Está bueno que puedan recordar estas citas que la verdad que ordenan, no podemos hablar de nada de lo que estamos hablando sin estos textos de Freud.